Para nuestro siguiente ejercicio va a ser necesario recordar los triángulos notables. Es muy importante que se memoricen los triángulos notables. Tenemos el triángulo 30-60, opuesto a 30 es 1. A memorizar esto. Opuesto a 60, raíz de 3. Hipotenusa 2. A ver, ¿cómo era el seno, coseno y tangente? Para el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Hay que memorizar estas fórmulas. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es muy importante para la resolución de diversos ejercicios en ciencias. Este es el ABC para poder entender los diversos temas de ciencias, sobre todo en educación superior. Es muy importante comprender y conocer estos conceptos. Muy bien. ¿Alfa qué significa? Alfa es el ángulo, que puede ser 30 o puede ser 60, digamos 60 grados. Yo en lugar de alfa pongo acá 60 grados, por ejemplo. ¿No? Le pongo acá, por ejemplo, seno de, vamos a duplicar esto, 60 grados. Acá al costado pongo 60 grados. Listo. 60 grados. Muy bien. Vamos a acomodar esto. En lugar de alfa ponemos 60 grados. Y para la tangente igual 60 grados. Puede ser con 30 grados también. Depende de las características del ejercicio. En algunos casos nos piden de 60 grados, en otros de 30 grados. Bien, supongamos que sea de 60 grados. Entonces, si es 60 grados, el cateto opuesto. Cateto opuesto a 60 grados, raíz de 3. Este raíz de 3 es el que se va a colocar en lugar de la B. Entonces, esta B lo voy a eliminar y pongo raíz cuadrada de 3. Tomamos nota del raíz cuadrada de 3 y sobre la hipotenusa. La hipotenusa, por supuesto que es opuesto al ángulo recto 2. Raíz de 3 sobre 2. El coseno de 60 grados es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Adyacente a 60 grados. Adyacente a 60 grados, o sea, el que está junto a 60 grados, el cateto, no la hipotenusa, es 1. Por lo tanto, aquí en lugar de A ponemos 1. Y la hipotenusa, como de costumbre, es, en este caso, 2. Esa es la forma como se resuelve. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto a 60 grados. Estamos con 60 grados. Cateto opuesto a 60 grados es raíz cuadrada de 3. O sea, el mismo valor que habíamos puesto anteriormente, raíz cuadrada de 3. Tomamos nota. Raíz cuadrada de 3 y cateto adyacente. Acá ya no es hipotenusa, sino cateto adyacente. Cateto adyacente a 60 grados es 1. Entonces acá ponemos sobre 1. Esa es la forma como se trabaja. Profesor, pero si me hubieran pedido 30 grados, digamos coseno de 30 grados, ¿cómo sería coseno de 30 grados? Cateto adyacente, pero ahora ya no en 60, sino 30 grados. 30 grados. ¿Quién es el cateto adyacente a 30 grados? Raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, aquí ya esto no estaría bien, sino sería raíz de 3. Ponemos entonces como cateto adyacente raíz cuadrada de 3. Ahora es 30 grados. Cateto adyacente a 30 grados. A 30 grados su cateto adyacente es raíz cuadrada de 3. Sobre la hipotenusa que, como ya hemos indicado, es opuesto al ángulo recto 2. Así es como se trabaja para determinar las razones trigonométricas. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. A memorizarse esas razones trigonométricas, así se le denomina. Seno, coseno y tangente son razones trigonométricas. Y a memorizarse estos triángulos. Opuesto a 37, 3. Opuesto a 53, 4, hipotenusa 5. Y si fuera el triángulo notable 45, 45, opuesto a 45, 1, opuesto a 45, 1, y la hipotenusa raíz cuadrada de 2.
Ejercicio número 7. Según la figura mostrada, calcula el módulo de la aceleración de los bloques. A ver, analicemos bien la figura. Nótese que ahora ya no hay uno, sino hay dos bloques. Ya habíamos explicado algo parecido al comienzo de estos ejercicios. Cuando hay, por ejemplo, varias masas, se suman esas masas. En este caso son dos masas. El bloque de la izquierda tiene una masa igual a 4 kilogramos y el bloque de la izquierda, perdón, de la derecha tiene una masa de 2 kilogramos. Sería 4 kilogramos más 2 kilogramos, 6 kilogramos. Entonces aquí tenemos una masa de 6 kilogramos. Se suman las masas de los bloques que son afectados por las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan aquí? Esta fuerza de 6 newton que señala la izquierda quiere decir que es negativo. Por otro lado, aquí tenemos una fuerza pero que está en diagonal. Ya no es horizontal como lo vimos en los ejercicios anteriores. ¿Qué hacer aquí? Tenemos que hallar sus componentes. Hay dos, como habíamos visto, la componente horizontal y la componente vertical. Veamos la solución del ejercicio. Primero elaboramos nuestra gráfica con orden y más grande para que pueda entenderse. Ponemos aquí nuestra fuerza diagonal que es de 50 newtons, algo más que nos indica que es de un ángulo igual a 53 grados. Aquí lo tenemos. Tenemos los dos bloques, uno de 4 kilogramos y el otro de 2 kilogramos. Ya sabemos que acá hay una suma de 6 kilogramos como masa. Aquí hay otra fuerza que está señalando hacia la izquierda, será negativo, menos 6 acá. Bien, acá esta fuerza está en diagonal, pero en diagonal no la podemos vincular con la fuerza de 6 newtons. Tenemos que hallar sus componentes. Entonces hallamos su componente horizontal y su componente vertical. ¿Ven? De este vector en diagonal, de esta fuerza, trazamos una perpendicular para determinar el valor del vector horizontal, la fuerza horizontal, y aquí otra perpendicular. Bueno, faltó aquí agregar, vamos a agregarlo. Tienen que ser perpendiculares, es decir, deben formar un ángulo de 90 grados. Entonces hacemos la prolongación correspondiente y de ahí trazamos una vertical. Muy bien, ya tenemos aquí las dos componentes, una horizontal y la otra vertical. Pero la componente vertical la vamos a descartar. ¿Por qué razón? Porque esta fuerza está aplicándose hacia abajo. Por lo tanto, no va a afectar el movimiento porque esta fuerza es perpendicular. Así que cuando las fuerzas que se aplican son perpendiculares al movimiento de los objetos, se descartan. Solamente se consideran aquellas fuerzas que están en la misma dirección del movimiento de los cuerpos. En este caso, como el movimiento de los cuerpos se sobreentiende que es horizontal, por lo tanto, se consideran estas dos fuerzas horizontales. La componente horizontal de 50, acá lo tenemos, y la componente horizontal 6 newtons. Este es menos 6 porque está señalando a la izquierda. Este será más 50, pero ¿por qué coseno? Porque ya hemos dicho que cuando el ángulo es adyacente a la componente, cuando está junto a la componente es por coseno. 50 por el coseno de este ángulo, 53 grados. Y el otro será el mismo 50, pero por el seno de 53 grados. Porque este 53 grados no es adyacente a este vector vertical. Como está lejos del vector vertical, es por el seno. Pero esto se descarta, como ya dijimos. La vertical se va a descartar, solamente se considera la horizontal. Tenemos que saber cuánto es 50 por el coseno de 53 grados. Y para eso tenemos que recurrir a los triángulos notables. Estamos hablando de 53 grados, por lo tanto necesitamos el triángulo notable 37-53.
37 es con 3, 53 con 4 y la hipotenusa 5. Esto es muy importante tomar en cuenta, los tres triángulos, porque siempre uno se topa con estos triángulos y hay que saber cómo utilizarlos. Ahora, según el ejercicio, la componente horizontal es 50 por el coseno de 53. 50 por el coseno de 53. Esto es lo que hay que hallar. Este de aquí ya no, porque queda descartado. Como hemos dicho, al ser perpendicular ya no va a influir en el movimiento de los cuerpos, se descarta. Solo los que están en la dirección horizontal. Aquí sería 50 por el coseno de 53. Y eso es lo que ponemos aquí, 50 por el coseno de 53. Ponemos 50 multiplicado por el coseno de 53. Por definición, coseno ya dijimos que era el cateto adyacente. Como estamos hablando de 53 grados, adyacente a 53 grados es el cateto 3. Adyacente a 53. 3 sobre la hipotenusa. Recuérdese que la hipotenusa está frente al ángulo recto, sobre 5. Dividiendo 50 entre 5 nos da 10. Está bien, 50 entre 5, 10 por 3, 30. Sería acá 30. Ya sabemos entonces cuánto es 50 por el coseno de 53. Nos da 30. Entonces aquí ya tenemos este resultado. 50 por el coseno de 53 nos sale 30 acá. Pero 30 es mayor que 6. Por lo tanto, si yo resto 30 menos 6, me va a dar un valor positivo. Es decir, la fuerza resultante va a señalar a la derecha. Y si señala a la derecha, quiere decir que la aceleración también debe señalar a la derecha. Ponemos la flecha señalando hacia la derecha. Entonces nuestra aceleración va a ser positiva. Reemplazamos entonces los datos. Para poder terminar ya de resolver este problema, acá aplicamos la fórmula de la segunda ley de Newton, que es la aceleración directamente proporcional a la fuerza resultante, y la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Ya hemos dicho que la fuerza resultante son dos. Una que es la componente horizontal que nos salió 30, resolviendo en los triángulos notables, ¿recuerdan? 30, y sería más 30 porque señala a la derecha. Menos 6, más 30, menos 6. Menos 6 porque este vector está señalando a la izquierda. Más 30, menos 6. Entonces acá sería más 30 menos 6 sobre. Aquí obsérvese que ya son dos objetos y cada uno de ellos tiene su masa. 4 kilogramos y 2 kilogramos. Se suman las dos masas. Entonces en el denominador ya no va a ser una sola masa, sino la suma de esas dos masas. 4 más 2. Reemplazando o efectuando, las operaciones, ponemos aquí aceleración igual 30 menos 6 nos da 24 sobre 4 más 2, 6. Y dividiendo esto nos daría aceleración igual 24 entre 6, 4. Y recuérdese que la aceleración siempre se expresa en la unidad de medida llamada metro por segundo al cuadrado. A memorizar esto, la aceleración siempre es en metros por segundo al cuadrado. Respuesta a nuestro ejercicio número 7.